No podemos hablar del movimiento independentista del 10 de noviembre y de la Villa de los Santos sin mencionar a Rufina Alfaro. ¿Real o ficción? El debate se mantiene entre académicos, aunque sí coinciden en que ha logrado eclipsar a personajes reales que jugaron un papel fundamental en esta gesta. Por ejemplo, Don Segundo de Villarreal y Francisco Gómez Miró. ¿Por qué es tan popular? Aquí la leyenda. La leyenda cuenta que desde un pequeño pueblo cercano llamado Las Peñas, Rufina se desplazaba hasta la Villa de los Santos a vender alimentos que producía en su tierra. Esta labor le permitió lograr cercanía con el cuartel español de la ciudad. Incluso algunas versiones del mito hablan de una supuesta relación entre la campesina y un soldado. De un modo u otro, el papel de Alfaro en el movimiento independentista era solo uno: informar a los líderes sobre cada movimiento dentro del recinto militar e identificar debilidades. Y así lo hizo, supuestamente. En un golpe de suerte y aprovechando la distracción de los españoles, Rufina avisó a los criollos, quienes rápidamente ingresaron y se hicieron con las armas. Esto, en la teoría, facilitó el levantamiento y así, esta campesina pasó a convertirse en un símbolo de libertad. Desafortunadamente es solo esto, una leyenda. Nada sobre Rufina o su papel en los eventos del 10 de noviembre de 1821 está comprobado. Sin embargo, su fama eclipsa a los verdaderos próceres como Segundo de Villarreal o Francisco Gómez Miró, a juicio de los académicos. El problema del 10 de noviembre de 1821 es que en la conciencia del pueblo panameño está más la leyenda de Rufina Alfaro que haber destacado concretamente a los verdaderos prohombres que han sido, digamos, que tenemos constancia real de su existencia. No es que el caso de este personaje femenino no sea importante, yo creo que es importante, pero creo que hay que destacar a Gómez Miró más y que hay que destacar más a este personaje firmante del acta. En la historia, pues, si estamos hablando de la historia y no de lo que yo quiero que sea el 10 de noviembre y de lo que yo quiero que sea la historia. El grito que no fue grito. Muchos piensan que Rufina Alfaro vociferó la liberación de la Villa de los Santos a todo pulmón, pero la idea está mal interpretada. De hecho, grito de independencia se refiere al movimiento de liberación real y orquestado por los panameños, según nos cuenta el profesor Manuel Moreno Arosemena. Cuando se refiere a grito es que fue el primer movimiento, la primera voz, el primer pronunciamiento que se dio en favor de la independencia de España. Yo pienso que aquí nadie gritó. Eso de que ella salió gritando por las calles, me perdonan, soy muy santeño, quiero a mi pueblo, de la historia, pero eso no. La gente dice que ella gritó libertad, libertad, libertad. Pues yo no sé. Por ejemplo, hay el grito de Dolores en México, el de Yara en Cuba, el de Ipiranga en Brasil. Hay diferentes gritos en Latinoamérica. Y no fue que nadie gritó, sino que fue el primer pronunciamiento, la primera voz que se levantó en favor de la independencia. Pero la gente, pues, y no se le ha sabido corregir y sacar de ese error en que es que nadie gritó. Y mucha gente dice que ella salió gritando por las calles. Pero, ¿por qué hacer de Rufina Alfaro una leyenda? Es la gran pregunta. En aquel entonces las mujeres gozaban de pocos privilegios y una de origen tan humilde tenía muchos menos. ¿Por qué exaltarla? Esto intriga a los académicos, quienes sospechan que puede existir algo real detrás del mito. La investigación del profesor Arosemena es especialmente reveladora. ¿Podría Rufina Alfaro haber existido bajo otro nombre? Revisando los libros parroquiales de la Villa de los Santos de 1810 hasta 1826, no aparece nadie que se llame Rufina Alfaro. No aparece nadie. El apellido aparece, indudablemente. Y hay el único elemento femenino, sí aparece una dama, una mujer, que no se llama Rufina, se llama Rudecinda Alfaro. Esa señora, calculo yo, nace a fines del siglo XVIII y muere en 1855. Yo he registrado su defunción. Para la época vivió bastantes años, porque para esa época vivir 50, 60 años como vivir ahora 90 y 100 años. Yo tengo que decir, en honor a la verdad, que el apellido Alfaro es una realidad histórica, no es un invento. Si nosotros vamos ahorita a los archivos parroquiales de la Villa de los Santos,
que datan del siglo XVIII hacia acá, el apellido Alfaro lo podemos documentar. Hubo una familia Alfaro, inclusive se ha podido constatar vía los archivos parroquiales que los Alfaros vivían, dicen los documentos, en el sitio de las Peñas. O sea que del todo el relato tradicional no es tan inverosímil como se ha querido pretender decir. Los Alfaro son una realidad histórica y vivían en el sitio de las Peñas, está documentado en los archivos parroquiales, dicen, en el sitio de las Peñas. Sin embargo, hay contradicciones. Para 1821, Rudecinda Alfaro era una mujer adulta con hijos casados, con 2 hijos casados, con nietos. Y el relato tradicional que nos habla de Rufina nos dice que era una jovencita entre 17 y 22 años. No hay coincidencia, hay algunas aproximaciones. Vivieron en la misma época, estuvieron presentes aquí en la Villa de los Santos en 1821, pero hay algunos otros aspectos que no coinciden. No estoy diciendo que es Rufina Alfaro, pero yo digo, ¿no se equivocaría la tradición en el nombre? Rufina Alfaro. A pesar del estatus de ficción, un parque en Los Santos y un corregimiento en la capital llevan su nombre. En la villa creen fervientemente en su existencia. Simboliza empoderamiento, valentía y libertad. Los académicos, aunque reconocen que es una figura que resta protagonismo a los héroes, cuyo papel en la independencia sí está comprobado, admiten que eliminar esta tradición oral no es la solución, y los santeños tampoco quieren que sea olvidada. Rufina Alfaro es parte de la historia para mí, parte de la vida de los santos, parte de nuestra identidad. Si existió o no existió, para mí realmente no es un debate, no es una discusión. Cada quien tendrá su criterio. Yo pienso que más allá del debate de que si existió o no existió, está el hecho de lo que representa hoy en día. Y representa un ideal, representa una misión y sobre todo un deber de cómo debemos comportarnos, cómo es ese sentir nacionalista que debemos expresar el día a día. Lo cual no niega el derecho que tienen los pueblos también a crear sus leyendas, a tener sus mitos, como lo tuvieron los franceses con su Marianne famosa en el proceso de independencia francés, que nunca existió, pero se menciona como un personaje interesante. O sea, los panameños, pienso yo que en su gran mayoría, ven en ella la representación de muchos anhelos, de la representación del pueblo, o de la mujer, o de la gente indefensa, o los que no tienen voz. Pienso que anularla no es lo mejor. Ella sigue llenando un espacio y creo que el relato tradicional, si bien se compruebe o no que ella existió, no le hace daño a nadie. 200 años después, y antes de sumirse en la duda, el pueblo santeño prefiere unirse y mantener vivos los ideales que representó Rufina Alfaro, sea real o no. Sin embargo, y con noviembre a la vuelta de la esquina, es un buen momento para exaltar también el valor y la determinación de los héroes cuyas firmas reposan en el Acta de Independencia, que hicieron posible el nacimiento de un país. Figuras como Segundo de Villarreal y Francisco Gómez Miró, así como la fuerza con la que los criollos colocaron en jaque mate a los españoles. En cuanto a Rufina, solo queda fascinarse con todo lo que yace detrás de la leyenda. César Camaño, Telemetro reporta.